¡Otra vez! El trópico es así, señores. Y me ha cogido a exactamente 4 minutos de Playa Venao. Voy a ver si me quedo en Playa Venao, porque puede estar lloviendo 2 horas. Madre mía, tío, qué forma de llover. Y empapado en 1 minuto y medio. Empapado total, con lo que me ha costado que se secara el traje en el Valle de Antón, coño. Para juzgar hay que conocer, y a veces, incluso conociendo, erramos en el juicio. Otras, sin embargo, acertamos. Una de las cosas que más me gusta de viajar es poder conocer, para así poder saber mejor qué encaja conmigo y qué no, afilando de esta manera el tiro en las decisiones futuras. ¿Os acordáis que ayer dije que no iba a venir a Playa Venao por aquello de las etiquetas y todo eso? Debí haberme hecho caso. Qué puta mierda de sitio, tío. Jamás volveré. Es bonito, pero la gente es muy rancia, tío. O sea, qué asco. Y encima es el alojamiento más caro que he pagado desde que empecé el viaje en 2017 y no dormí una puta mierda, tío. Han estado aquí de botellona toda la noche y se suponía que esto era un sitio tranquilo. No vengo más. Por lo menos cogí una clase de surf y eso que me llevo. Pero hasta el muchacho era rancio, tío. Qué rancio era. ¿No es más bonito la vida? Sí, es menos rancio. Sonreí un poquito, saludar a la gente. Ser buena gente, tío. Ser gente. Y cuesta ser gente. Pero una mala experiencia particular no puede ni debe definir la experiencia completa, por lo que decidí ir a otro lugar a cambiar el sendero de mi suerte. Tengo más fe en Santa Catalina que lo que he encontrado en Playa Venao. Vamos a ver si mi intuición esta vez no se equivoca y no hay una tormenta que me haga pernoctar donde no debo, porque de verdad qué desastre, tío, qué desastre de noche. La buena suerte fue que conocí a un guatemalteco en la playa y cené con él. Eso fue lo mejor de todo. Pero el resto, tío, el ambiente... Yo es que he detectado que a mayor opulencia económica hay más ego. Esto es así. Y por lo tanto también más distancia, más tú por aquí, yo por allí. Y una cosa que estoy echando mucho de menos en Panamá respecto a lo que venía haciendo previamente, supongo que es la humildad, hermano. La humildad con la que la gente se te acerca. Bueno, que aquí quienes ni se te acercan. Que tampoco es que yo quiera que se me acerque todo el rato a alguien, ni mucho menos, sino la propia fluidez de la interacción con la gente del lugar. Hay unos pájaros rosas que me flipan. Eso creo que es de lo que más me gusta de Panamá hasta ahora, son los pájaros rosas. Y admirando pájaros rosas, avancé desde Playa Venao hasta Santa Catalina, tratando de ir por carreteras secundarias para intentar obtener una idea más precisa del país en el que estaba. Y es que cuando no te sientes a gusto en un lugar, lo primero que hay que hacer es moverse. Nada cambia si nada cambia. Y para cambiar de estado hay que cambiar de sitio y de costumbres. Esa es una de mis ventajas preferidas de la vida nómada. La posibilidad de ser un pájaro libre cuyas alas son supernovas que te hacen viajar a horizontes nuevos. Vosotros no lo habéis visto, pero estoy ya en mi 8ª hora de conducción de hoy, un poco fatigado, que las jornadas largas hay que acostumbrarse, pero la buena noticia es que estamos a 4 minutos de Santa Catalina. Mi estado de ánimo ha ido mejorando conforme avanzaba la jornada, a pesar de la cantidad de huecos que hay en el camino. Y eso es lo que tiene la mototerapia, ¿no? Que me he levantado de mala hostia porque los niñatos de ayer no me dejaron dormir y ahora pues me encuentro mejor. Bueno, bienvenidos a Santa Catalina. Y aquel nuevo destino, aquel nuevo horizonte, sería rápidamente conducido por un colombiano llamado Giovanni, que me ayudó a llegar a donde tenía que llegar.
¿Un parcero? Chisas de Bucaramanga. Bienvenido a Santa Catalina, hermano. Muchas gracias. ¿Tú vives aquí o qué? Estoy haciendo como prácticas de buceo. De buceo en la vida. Mezcla de estilo y de religión. Y se cambió la situación con el viento a mi favor. Y no es por nada, pero me va mejor. Llegar y besar el santo. Cuando eso sucede, uno sabe que es una clara pista de que debe quedarse unos cuantos días en el lugar. Y qué mejor que comenzar nadando con dos parceros hasta la isla Santa Catalina. ¿Qué vamos a hacer hoy, muchachos? Vamos a estar nadando por 1 hora hacia una de las islas más bonitas de Panamá. Así Chicos, acá estamos en Santa Catalina, Panamá, con estos parceros. ¿Qué pasa, chavales? Que no nos hemos ahogado todavía. Que la rumba suena. ¿Cuál es la misión, Gio? Vamos por unos cocos bien isleños, chicos. Vamos a aplicar la ley Newton De la gravedad, de la gravedad. Pero en vez de una manzana cae un coco, ¿no? Claro, pero es la misma ley. Mezcla de estilo y de. Voy a tener que hacer tiro de jabalina, tío. Hágale. No, papi, hay que ser de Santander. Es que en Extremadura no hay muchos cocos, tío. Salud, salud. salud, vos. Pura vida, mae. Ave María, pues, hombre. ¿Cómo está tomando coco en una isla en el Pacífico? Es Santander. Uy, Ave María, hombre. Dulcecito bien rico. ¡Premio! Es mejor olvidar. Eso no es ni la Catalina, papá. Eso no debe verme medallo. Y en tu mejor sculpting, ¿eh? Hasta no hace mucho, Santa Catalina siempre fue un pequeño pueblo de pescadores con muy pocos visitantes. Hoy día se ha convertido en un destino de surf y buceo de renombre mundial para principiantes y profesionales por igual. Si tú no bailas flamenco, payo. Si no te gusta la salsa blanco, no te relajas con música hindú. Santa Catalina es un pueblo muy tranquilo, Buena onda, muy humilde, muy amistoso con los turistas. mucho más relajada, tranquila, a ritmo con la naturaleza, entonces despertar con el sol, Paseos de playa, un poco de surf. Es playa, es vida marina, es vida. mucho espacio, playa por kilómetros. Un atardecer en la playa es cosa muy bonita. A la gente le gusta mucho la cerveza, ¿no? Sí, claro. Se unió el latido del africano y el corazón del americano y se fundió. Hola. 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 David, buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, un par de snorkel. Un buen snorkel te digo hoy. ¿Cuándo vamos a Coiba, compadre? A Coiba. Mix up and melt together. 'Cause we are all birds of one feather. Mix up, mix and we blend. From you I borrow, to you I lend. Oh my friend, from the top. Vamos a Coiba, ranchería, Isla Coco. Además del surf, Santa Catalina es famosa por ser el punto de salida a Isla Coiba, una de las mecas del buceo de Centroamérica. Yo soy muy de prohibido prohibir, pero prohibido ir a Panamá sin pasar por aquí porque, en mi opinión, es lo mejor del país. Si tú no bailas flamenco, payo. Si no te gusta la salsa blanco, no te relajas con música hindú. Desde el reggae music te decimos. Aparentemente esto de aquí es Isla Canela. Ah, no. No, Isla Canela es eso. Bueno, ¿qué más da? Isla Canela. Vamos a ver si vemos una tortuga. Eso es lo que estamos buscando. Tortuga. Mix up and forward ever. Positive we go backward never. Mix up, mix and we send this message to all of them. Y resulta
El Parque Nacional Coiba es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y cuenta con una riquísima flora y fauna, tanto marina como terrestre. Ubicado en un corredor marino, ballenas, delfines, tiburones y un sinfín de especies pasan anualmente por aquí, lo que lo convierte en la causa por la que muchos aficionados al buceo se quedan atrapados para siempre en Santa Catalina. El primer día que vine a bucear a Coiba me enamoré de Coiba. Una de las corrientes que conecta a Galápagos, Marpelo, Gorgona, Cocos y Coiba. O sea, Coiba es la isla menor. Y entonces Coiba tiene unas inmigraciones muy hermosas. El sistema de arrecife más grande de Centroamérica está en Coiba. Coiba y las islas adyacentes son vida en su máxima expresión. Aguas cristalinas llenas de prosperidad biológica, prosperidad tristemente amenazada por la forma en la que la humanidad desempeña sus actividades y, concretamente, por la basura, la contaminación y la pesca intensiva. Si los guías o las empresas que manejan turismo tienen reglas y las siguen y las respetan, se mantiene. Pero si no lo hacen, el turismo sí puede afectar. ¿Y cuál sería la recomendación para un ecoturismo? Educación, conocer. Si uno sabe que si se aproxima a un cocodrilo, el cocodrilo lo mata, lo normal es que no lo haga. La paradoja viene cuando todos conocemos el daño que causamos y sabemos a dónde nos va a conducir y aún así lo seguimos haciendo, aproximándonos voluntariamente al desenlace prometido. Pero relajaos bajo la palmera del confort y el bienestar. Es difícil tomar una decisión que nos saque de nuestra plácida y cegadora sombra. A los bosques te quiero llevar pa' que veas el verde del sur, para que entiendas de dónde es que nacen las ganas que mueven los vientos de aquí. Cuando la tierra sea devastada y los animales estén muriendo, una nueva tribu de personas llegará a la tierra. Vendrán de todos los colores, clases, credos y serán quienes por sus acciones y empeño volverán la tierra verde otra vez. Serán conocidos como los guerreros del arco iris, decía una antigua profecía nativoamericana. Yo no sé si la profecía se cumplirá o no, pero lo que sí sé es que estamos llevando el planeta al límite. También sé que el beneficio económico suele estar por encima de la preservación del entorno y que si no cambia sustancialmente la forma en la que vivimos, nuestros descendientes van a tener un futuro bastante jodido. En realidad no sé mucho, pero me gusta pensar que tal vez esa tribu esté formada por humanos del presente que despiertan y deciden vivir más conscientemente, intentando de a poquito reducir las huellas que dejamos mientras tiramos de la oreja al sistema que nosotros mismos construimos para modificar el rumbo hacia otro lado, hacia un lado cuyo final al menos no sea divisable. Usted se va allá al océano y usted ve toneladas de basura que ni siquiera son de acá, sino que las corrientes las traen a las costas, para estos lados. Es un problema muy serio, muy triste. Lo digo porque a mí me ha tocado ayudar tortugas, he visto delfines muertos. O sea, la basura, la verdad, en el agua es un arma mortal para el ecosistema. Que somos, los seres humanos consideramos seres inteligentes, pero nuestra forma de actuar lo contradice por lo que hacemos. Sabemos tanto, pero en realidad no sabemos nada. O sea, actuamos tan ignorantemente y en vez de construir o de cuidar o de proteger, estamos destruyendo. Todo es talar, todo es basura, todo esto. O sea, somos los más pensantes y no actuamos como tal. ¿Esto qué son? Bueno, martillo, cazón y todo. Porque si pensáramos, entenderíamos, por ejemplo, que no se deben pescar a los reguladores del ecosistema marino, mucho menos a aquellos que aún no han llegado a su etapa de reproducción y que, además, su pesca supuestamente está prohibida por ley. ¿Y qué hacen con la cabeza? Ah, sí. ¿Y la colita también? ¿Por qué se le quita? Porque la sopa de aleta de tiburón es un negocio multimillonario. Si no creyera en la fuerza del mar, bajaría contigo hasta su fondo azul, para buscar las verdades que guardan los vientos que mueven las nubes de aquí. Las nubes de aquí. O sea que si el turista viene acá a ver naturaleza, a ver corales, mi lógica me dice que yo debo de protegerlo. ¿Para qué? Para que el turista siga llegando.
Pero al yo destruirlo o permitir que lo destruyan, ¿qué sucede? Destruye el trabajo de mañana. Destruye el negocio, papá. Eso es fácil. Destruyes el negocio porque ¿qué van a venir a ver? Ya no hay nada que ver. Un coral muerto. Un coral muerto. O sea, todo acabado. Pero por eso no tenemos que cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro negocio, nuestro negocio es turismo. Cuidemos las estrellas de mar, cuidemos los corales, cuidemos los peces, cuidemos los zarzas, cuidemos para que sigamos teniendo. El dinero es momentáneo, lo piensan hoy y se acabó mañana, entonces ¿qué? ¿Cómo lo vas a recuperar? Si todo lo que tenías lo permitiste que se destruyera. Se dice pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Bueno. Ese es el cortoplacismo de la mente humana. Esa es su soga y su verdugo. Y mientras tanto, la tierra sigue dando y los mares produciendo y produciendo, porque la generosidad del planeta parece ilimitada, pero en realidad no lo es. Recuerden, pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Unos platanitos. Verde, gracias. Claro, verde para el patacón. Esos buenos plátanos. Sí, un peso ahí. Repollito, papá. ¿Has probado el tomate de árbol? Uno de mis jugos favoritos, tío. Uf, a mí es el más rico que me parece. Y este es muy interesante porque es un injerto. Tomate de árbol con mora. Entonces mezcla los dos sabores. O sea, el tomate de árbol, que ya es un injerto, mezclado con mora, o sea, es un triple injerto. Un triple injerto, adentro tiene moras. Un trío de frutas. Sabrosísimo, hermano. Bendito sea la naturaleza. Y bendito el lugar al que llegué y las personas que conocí. ¿Qué pasa, Vivi? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo están las olas hoy? Maravillosas, como siempre. ¿Vamos a surfear un rato, no? Vamos. Venga, me voy en patineta. Ok. Aquellos días de paraíso y ensueño me hospedé en Body Hostel, donde hice base para terminar el contenido de Colombia y avanzar en la adicción al surf. Body es un hostel de esos que a mí me gustan, con ambiente relajado, comidas ricas, tiempo para leer en una hamaca a galeano, conciencia ecológica y sobre todo buenas vibras que conduzcan a buenas músicas y mejores improvisaciones. Allí fue donde conocí al viajero Giovanni y a Pablo Montana, un cantante paisa de reggaetón que incorpora a Renata, su violín, a las canciones que crea. Una vaina bien bacana. Ahora sí puedes tocar el violín. Allí fue, en definitiva, donde viví mis mejores días en Panamá. La buena, bienvenidos a hoy, papá, ilumínate. Ilumínense y conozcan el espíritu de Santa Catalina y recuerden una cosa muy importante. El compartir del ser humano, porque uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. Que no se te olvide respirar, que no se te olvide respirar, que no se te olvide respirar. Bye.